Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y el día de hoy me acompaña una vez más Federico Berrueto. Bienvenido, Federico. Me da mucho gusto saludarte. Federico, bueno, ¿cómo ves que ya no sé de qué color es cada quien? Porque se van, pues no sé, ya no te diría cambiarse de camiseta ni de equipo, ya se va desgastando la camiseta, se cambian entre unos y otros. ¿Cómo ves las deserciones que está sufriendo el otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional? Mira, el PRI está profundamente dividido. Tienes una bicefalia, es decir, dos dirigentes, que es Alejandro Moreno y Rubén Moreira, coordinador de los diputados tricolores. Y lo que ves, esta bicefalia tiene profundamente dividido al PRI en un momento de mucha debilidad del PRI, donde cada elección que pasa, elección que pierde, con la excepción de Coahuila y Durango, pero prácticamente han perdido todo el país. Y cuando digo con la excepción es que son los dos únicos estados que gobierna el PRI, pero además sin mérito de Alejandro Moreno ni de Rubén Moreira. ¿Qué es lo que sucedió primero en Hidalgo? Tenemos los 8 diputados locales del PRI renuncian, igual que el dirigente estatal. Decíamos que había renunciado antes el gobernador Omar Fayad. Esto fue resultado de que Rubén Moreira impuso por vía del PAN, porque el PAN es el que decide la candidata de Hidalgo, y por la vía del PAN imponen a Carolina Villano como candidata a gobernador. Y eso fracturó toda a la clase política hidalguense. Y por eso pues renuncia prácticamente todo el priismo, al menos que tiene un nivel de representación local. La pregunta sería, bueno, ¿y esto es nada más en Hidalgo? No. Prácticamente lo mismo sucedió en el Senado con la defenestración de, así es, de quien antes era secretario de Gobernación. Y lo que vamos viendo es que en cualquier momento va a haber una deserción mayor dentro del PRI. En algunos casos será discreta, en otros casos será abierta como una suerte de reclamo. Ahora bien, ¿a dónde se van a ir? Habrá algunos que se mantengan de manera independiente. Por ejemplo, la fracción de diputados de Hidalgo se va a mantener independiente al menos por un tiempo. Otros se van a ir a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque es el trabajo que está haciendo Dante justamente de criticar severamente más que al PRI a Alejandro Moreno. Y esto lo que ha hecho es que haya una empatía entre los priistas desafectos y Movimiento Ciudadano. De manera tal que, bueno, no se descarta que en breve haya una suerte de pronunciamiento de muchos priistas que se renuncian a su partido y se van a Movimiento Ciudadano o a otro partido. Eso los hace quedar no como traidores, sino como disidentes de la dirigencia, Sí. pero en un partido que no es Morena, que eso lo vería como traidores, o al PAN. Sí, bueno, es que el traidor ha sido Alejandro Moreno y Rubén Moreira. Recordemos que, sobre todo en el caso de los diputados, fueron electos en el marco del bloque opositor. ¿Y qué es lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados? Los diputados priistas coquetean y juegan a favor del presidente López Obrador. O sea, hay un entendimiento entre Alejandro Moreno y Rubén Moreira con Morena. Digo, esto es más que evidente, por más que a nivel de retórica, pero a la hora de las decisiones, simplemente si vemos, había moratoria constitucional. La ruptura de la moratoria constitucional es una iniciativa del PRI para extender el uso de las Fuerzas Armadas regulares durante 4 años más. Y esto, bueno, pues es evidente que pues, no es el patriotismo ni es una convicción que surge de repente de los diputados. Es parte de una operación política del entendimiento que tiene Alejandro Moreno y Rubén Moreira con el gobierno de Morena. Federico, esto pudiera ser un rompimiento, eso podría ocasionar un rompimiento en la Alianza Nacional Opositora. No lo creo porque el PRI, o al menos Alejandro Moreno, lo que queda del PRI, tiene necesidad de esa alianza. Y tiene necesidad de esa alianza por la siguiente consideración. La disputa se traslada a los distritos electorales y algunas gubernaturas, pero más que todo a los 300 distritos. Y para poder ganar un distrito es más fácil hacerlo en alianza que hacerlo de manera individual. El PRI
en sus propios términos no te ganaría más que los distritos de Coahuila y de Durango. Nada más. Quizá alguno que otro en Nuevo León, quizá alguno que otro en el Estado de México. Pero el PRI es un partido pequeño, es un partido, por decir, mientras que Movimiento Ciudadano está creciendo, el PRI va a la baja. Aquí va a ser muy interesante qué suceda en Yucatán, porque el priismo aquí en Yucatán era muy fuerte, era una fuerza muy consolidada, y sin embargo, ahora, según estamos viendo, ese lugar lo tiene Morena. Entonces la oposición al PAN es Morena, ya no es el PRI. ¿Qué va a hacer ese PRI? ¿Irse hacia Morena? ¿Irse hacia el PAN? ¿Declararse independiente y luchar en sus propios términos? Pues todavía no sabemos. A lo mejor va a haber poco de todo, ¿no?